estos nuevos antecedentes. Son las 7 de la mañana con 34 minutos. Ya nos acompaña en el estudio Raúl Letelier, presidente del Consejo de Defensa del Estado. ¿Cómo está, Raúl? Buenos días. Buenos días, Carolina. Está un poco bajo, lo vamos a hacer levantarse un poco de la... A ver, lo vamos a parar un poco de la silla porque está un poco bajo. Vamos a tratar de corregir eso. Bueno, comencemos con una cuestión, digamos, fundamental que todos nos preguntamos, ya que el Consejo de Defensa del Estado ha intentado obtener, está querellado por cohecho y soborno en el caso Audios, ya el caso Hermosilla, y le ha pedido a la Fiscalía acceso a la totalidad de las comunicaciones de Luis Hermosilla, pero el fiscal nacional, acá en CNN, dijo que eso no era necesario y que eso eventualmente tendría que decidirlo el Tribunal de Garantía. ¿Qué le parece esa respuesta? Bueno, a ver, la ley obliga al Ministerio Público a entregar al Consejo de Defensa del Estado todos los antecedentes que estén relacionados con delitos en donde el Consejo de Defensa del Estado tenga competencia, ¿no? Es una obligación para el Ministerio Público, ¿no? De hecho, en muchos casos ni siquiera el Consejo de Defensa del Estado tiene que pedir esos antecedentes para que el Ministerio Público los entregue, ¿no? Es una obligación que nosotros cada cierto tiempo también, bueno, recordamos a través de una petición, ¿no? En todas esas, las investigaciones, en todas las aristas donde hay delitos relacionados con nuestras competencias, que son perjuicio al fisco y delitos cometidos por funcionarios públicos, en esos dos ámbitos, hemos pedido antecedentes, ¿no? Es normal que el Ministerio Público no nos entregue los antecedentes en una primera etapa de la investigación, en donde se tienen que desarrollar a veces diligencias intrusivas, diligencias que requieren una reserva especial. ¿Antes de la formalización es normal? Mucho antes de la formalización. Ya. Es normal ese periodo de reserva, en el cual está reservado incluso para el Consejo de Defensa del Estado, porque se están desarrollando diligencias que es necesario, que requieren esa reserva. Pasada esa reserva, como digo, es una obligación para el Ministerio Público entregarnos esos antecedentes y así sucede, ¿eh? De hecho, hace poquito escuchábamos a la fiscal Wittberg, que lleva algunas de las aristas de esta investigación, que indicaba que está desarrollando esas investigaciones y una vez que se desarrollen esas diligencias, bueno, entregará los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado. Entonces, estamos en esa situación. Pero la pregunta es, por ejemplo, las comunicaciones de la ministra de la Suprema, Ángela Vivanco, con Luis Hermosilla, todo lo que tiene que ver con la causa entre Codelco y este consorcio bielorruso. ¿Ustedes tenían conocimiento de esos antecedentes antes de que fueran publicados por la prensa? No. De hecho, esa es una investigación que se está desarrollando ahora. Está en su primera parte de diligencia y por ende es normal que en esta primera parte se dé esa reserva. ¿Ustedes han solicitado al Ministerio Público que les entreguen todas las comunicaciones como se hizo con la defensa de Luis Hermosilla? Nosotros concurrimos ayer a conversar con el fiscal nacional y le llevamos ya formalmente una petición de entrega de esos antecedentes al Consejo de Defensa del Estado. ¿Cuándo y en qué reunieron? Ayer, sí. ¿Y cómo fue el tenor de esa, perdón Fernando, el tenor de ese encuentro, de esa conversación? Bueno, fue un encuentro de trabajo razonable. Vimos un poco también los alcances un poco de toda esta investigación, que es una investigación que abre muchas aristas, entonces también necesitamos observar bueno, las exigencias que supone este tipo de investigaciones para servicios públicos que tienen recursos limitados, personal limitado, y entonces es necesario planificar un poco el fiscal nacional a entregarles todas las comunicaciones al Consejo. Bueno, es necesario analizar esto en cada arista, es una causa, es una causa que está delimitada por los hechos que constituyen el delito. No es que aquí se pueda entregar el total de comunicaciones, es necesario siempre ir acotando en la parte en que el Consejo de Defensa del Estado le interese, que es la parte relacionada con delitos funcionarios o delitos que hay perjuicio fiscal. ¿Y hubo compromiso en ese sentido? Bueno, tenemos que esperar cuál es la decisión del Ministerio Público. ¿Y cuánto tiempo debería pasar? No, muy poco, yo creo. Ya. A ver, ¿por qué no hacemos un poco de pedagogía legal? Porque mucha gente no conoce necesariamente cómo funciona el Consejo de Defensa del Estado y cuál es su relación con los tribunales. ¿En qué momento el Consejo de Defensa del Estado, por ejemplo, se puede sumar a ser parte de una causa?
Bueno, eso es interesante porque a veces, de hecho, se nos acusa un poco que somos un poco lentos en el trabajo y, Sí, por eso y lo decía. explicar esto da cuenta de por qué a veces hay esa lentitud, ¿no? El Ministerio Público investiga tranquilamente, ¿eh? Él abre una causa y desarrolla diligencias de investigación, ¿no? Para que el Consejo de Defensa del Estado ingrese a una causa, tiene que presentar una querella, ¿no? Eso quiere decir que tiene que imputarle a alguien un delito, ¿no? Entonces, eso quiere decir que para nosotros entrar a un juicio tenemos que tener mucha claridad acerca de cuáles son los hechos que constituyen ese delito y cuáles son las personas que fueron partícipes de ese delito, ¿no? Entonces, por eso es que tenemos cierta diferencia en los timing en relación al Ministerio Público. Nosotros solo entramos cuando ya sabemos quién cometió el delito y en qué condiciones lo hizo, ¿no? Y eso lo podemos hacer siempre en estos dos supuestos, cuando hay delitos cometidos por funcionarios públicos o cuando hay delitos en donde hay perjuicio fiscal. Eso es solo en materia penal. Y en ese sentido, esta arista entre el caso Codelco y el consorcio bielorruso, ¿qué delitos eventualmente se podrían configurar y qué acción piensa tomar el Consejo de Defensa del Estado? Bueno, a ver, esa es una investigación que está recién comenzando, ¿no? Entonces, aquí lo que tenemos es solamente algo que parece dar cuenta de una realidad algo anormal en la producción de sentencias judiciales, pero es necesario hacer muchas otras diligencias que permitan acreditar esto. ¿Querellarse, por ejemplo, por prevaricación? Sí, desde luego. Todos esos son delitos funcionarios, ¿no? Prevaricación judicial, develación de secretos, son todos delitos en general fraude al fisco, malversación, son todos delitos funcionarios que llamamos. Y en el caso de las comunicaciones que se han conocido entre la ministra Vivanco y Luis Hermosilla por y el fallo además en este caso, ¿usted cree que se podría configurar la violación de secretos, la prevaricación eventualmente? Bueno, de hecho, es una investigación abierta que va en una línea de acreditar delitos funcionarios de prevaricación judicial. ¿Podrían eventualmente configurarse? No, desde luego. ¿Y el Consejo entonces querellarse? Desde luego. ¿Y eso cuándo se va a resolver? ¿Una vez que tengan acceso a estas comunicaciones? ¿O a estos antecedentes que la Fiscalía desde luego. se los dé? Siempre es necesario tener esos antecedentes. El Consejo de Defensa del Estado su acción es una acción sobre documentos oficiales, ¿eh? A veces hay mucha noticia que está en la prensa, que uno la observa como ciudadano, pero claro, el Consejo necesita hacer referencia a documentos oficiales que están dentro de un proceso. Así es como se hace en las carpetas investigativas del Ministerio Público. O sea, si el Ministerio Público no accede a entregarles esas comunicaciones, ustedes no pueden avanzar, sencillamente. Desde luego, pero nosotros respetamos esos timings del Ministerio Público, ¿no? Es decir, es necesario que haya un momento de reserva, eso lo comprendemos, lo respetamos y es bueno que así sea. Pero ahí hablemos de timing, que usted lo ha mencionado ya 2 veces. La impresión que normalmente se tiene de estas investigaciones por parte del Ministerio Público es que se pueden, entre comillas, eternizar y duran una... ¿Qué tanto la presencia del Consejo de Defensa del Estado en un caso como querellante puede agilizar las cosas o qué tanto las puede incluso alargar más? Bueno, esa es una pregunta que tiene una respuesta algo complicada, porque depende mucho del delito, ¿no? Hay delitos, tal como se decía recién, el delito de soborno es un delito relativamente sencillo de acreditar, ¿eh? Eso quiere decir que acreditado la oferta, una oferta que alguien hace para obtener una decisión antijurídica, acreditado la oferta se constituye el delito. Entonces, nuestra entrada en ese proceso es rápida, ¿no? Es lo que pasó, por ejemplo, en el caso del exdirector de la Policía de Investigaciones, ¿no? Bastaba el correo entregando, por ejemplo, ahí era un caso de violación de secretos, bastaba el WhatsApp entregando un documento que era reservado para que ya se constituía el delito. Nosotros podemos interponer una querella en muy pocos días ante un delito como ese, ¿no? Hay otros delitos que son un poquito más difíciles de acreditar, ¿eh? La prevaricación judicial requiere muchos más antecedentes, no requiere solo haber producido a lo mejor una sentencia que escapa de la normalidad, no, se necesitan muchos otros antecedentes. El fraude al fisco, la malversación de caudales, requiere muchos otros indicios que permitan al Consejo de Defensa del Estado construir una querella
que dé cuenta de un delito, que dé cuenta de que hay un conjunto de hechos que unidos dan cuenta de un delito. Raúl, estamos con Raúl Letelier, presidente del Consejo de Defensa del Estado. Hace más de 10 años, el Consejo, podríamos decir, fue marginado de la investigación Penta por las decisiones y las acciones que tomó el entonces fiscal Manuel Guerra, y en ese sentido uno podría decir un poco víctima, digamos, el estudio de abogados que defiende los intereses del Estado y por ende de todos nosotros, en esta causa que, según algunos, termina con los intereses fácticos echándole tierra, que es como lo ponía Genaro Arriagada, por ejemplo. ¿No teme que ahora pase lo mismo en esta investigación? ¿Por qué la Fiscalía actuaría distinto de cómo actuó el exfiscal Manuel Guerra? A ver, bueno, ese es un temor que siempre tenemos, ¿no? Y de hecho es un temor que ayer se lo transparenté también al fiscal nacional. ¿Que le echen tierra al asunto? No, un temor de este tipo de sucesos, ¿no? El Consejo en ese momento, digamos, sufrió esa marginación, la sufrimos como institución, digamos, mostramos nuestro desagrado en aquel momento por esa decisión, además una decisión que había sido también dividida dentro del propio Ministerio Público. Es decir, dentro del propio Ministerio Público nos habían dado la razón en esto y bueno, y por eso fue una decisión, digamos, especialmente dura para el Consejo. Entonces ya hemos aprendido también de esa lección. Y bueno, tenemos que tomar las decisiones, los resguardos necesarios para que ese tipo de actitudes no vuelva a suceder. ¿Y qué le dijo el fiscal nacional cuando usted le expresó esta aprensión? Bueno, él comprende, él no era su período, él entiende nuestro desagrado. Y bueno, yo espero que tome las decisiones razonables para que eso no vuelva a suceder más. A propósito de Manuel Guerra, aparece nuevamente implicado, involucrado en estas comunicaciones. ¿El Consejo piensa tomar alguna acción en orden a revisar quizás lo que pasó en ese caso? Bueno, a ver, eso hay que estudiarlo bien. Yo entiendo que también hay algunas diligencias en esa línea por el propio Ministerio Público. Así que esa es una arista que es necesario darle un poquito más de tiempo. Pero eventualmente podría revisar el caso, reabrir la causa, iniciar alguna acción. Eventualmente es posible. ¿Y eso depende de lo que resuelva el Consejo? Bueno, todo depende del Consejo, desde luego. El tipo de acciones penales que se ejerzan o el tipo de acciones que en un momento puedan tomarse en este tipo de casos depende siempre del Consejo. La causa Penta la llevó la ex consejera María Inés Horowitz, ¿cierto? Que considera que no hay una, digamos, garantía de independencia suficiente de parte del Ministerio Público. ¿Usted comparte ese criterio y en ese sentido podría ser el Consejo de Defensa del Estado el que estableciera algún tipo de control sobre el Ministerio Público en el contexto de esta pregunta que siempre se hace? ¿Quién fiscaliza a los fiscales? A ver, yo comparto el criterio de María Inés en ese caso, ¿no? Es decir, en ese caso todos compartimos que fue una mala decisión del Ministerio Público. Además fue una decisión también inédita en el Ministerio Público. Eso nunca se había hecho algo de ese tipo, que era marginarnos completamente a través de una fórmula de reformalización. Eso no se había hecho nunca y de ahí en adelante no se ha hecho más tampoco, ¿no? Ahora, yo no comparto el juicio general. Yo creo que aquí en todos estos casos hay que ver que son casos particulares, y hay que tratarlos como casos particulares. Y tratados como casos particulares es propio de un buen Estado de Derecho que se haga cargo de esos casos particulares. Es decir, que la solución a la que lleguemos en ese tipo de casos, bueno, revele la vigencia del derecho, que eso es al final en lo que trabajamos todos nosotros, ¿no? Sí, es que Perdón, dale. Estamos conversando con Raúl Letelier, presidente del Consejo de Defensa del Estado. Le quiero hacer una pregunta hipotética, pero media jodida. Si este caso Audios lo que ha hecho ha sido poner una luz en, por ejemplo, las formas irregulares e incluso ilegales de nombramientos en distintas situaciones, y particularmente en el Poder Judicial. No existe... no han conversado si es que eventualmente esto se pudiera trasladar a que aparezcan de repente nombramientos en forma irregulares o a través de favores en el Consejo de Defensa del Estado. ¿Cuál es el sistema por el cual se prevé o se precave a alguien para que no sea parte de una situación así como la que estamos viviendo? Bueno, a ver,
nombrar personas siempre es algo difícil. No hay un sistema perfecto, siempre son sistemas que tienen que lidiar entre alternativas imperfectas. Hay lugares en donde se requiere que la intervención legislativa sea más incidente en un nombramiento, en otros casos se trata de construir un sistema que premie la meritocracia con algunos riesgos también. Cuando se genera un mecanismo muy meritocrático que toma decisiones de política pública, bueno, eso también es problemático, porque uno le da a alguien que no conoce, que no tiene representación democrática, le da la posibilidad de tomar decisiones que afectan a todos. Entonces, esto siempre es una alternativa imperfecta. El sistema de nombramiento de los consejeros del Consejo de Defensa del Estado es bastante claro, ¿no? Es nombramiento directo del Presidente de la República. Eso tiene cosas buenas, en el sentido que hay una persona que se hace responsable también de su nombramiento, cosa que a veces en otros nombramientos no sucede. Cuando hay muchos poderes entre medio, ya que, bueno, ¿quién nombró a esta persona? Nadie sabe realmente al final quién lo nombró. Este es un mecanismo mucho más directo, ¿no? Desde luego nosotros tenemos mecanismos de inhabilidades, mecanismos de abstenciones que dan cuenta de cuando hay algún tipo de relación que pueda complicar una decisión. ¿Ha pasado eso de que ustedes, por ejemplo, hayan dicho, presidente, perdón, esto en privado, pero tenemos ciertas preocupaciones respecto de esta persona que ustedes estaban nombrando? Entre otras cosas por una razón muy sencilla. Siempre se ha planteado de que en este tipo de nombramientos, cuando el presidente los hace, el presidente de turno y quien quiera que esté mandando en ese momento, bueno, coloca gente más bien cercano a su ideología. Bueno, a ver, es un nombramiento del presidente de la República, sí, con todo lo que eso significa, ¿no? Es decir, claramente político. Es un nombramiento del presidente de la República. Claro. Ahora, es normal que los presidentes de la República, bueno, conversen también con los presidentes o presidentas del Consejo de Defensa del Estado también para observar cuáles son las necesidades también. El Consejo de Defensa del Estado se divide, los consejeros se dividen en secciones, y entonces hay una sección especializada en materias contencioso-administrativas, otra en materia penal, otra en materia civil, otra en materia laboral, medioambiental. Entonces, a veces la salida de un consejero, bueno, supone que uno tenga una necesidad de poder llenar uno de esas comisiones, de esos comités. Y entonces, bueno, uno puede exponerle al presidente que a lo mejor podría ser bueno tener un penalista o tener un civilista en ese tipo de en términos como del derecho. Pero la pregunta de fondo es, ¿puede la ciudadanía estar tranquila de que no se va a politizar eventualmente el Consejo en el contexto de este caso? Como en su momento también la excomisionada Horvitz dijo, la exconsejera Horvitz dijo, ¿podría haber pasado con el caso Convenio? A ver, hay una cosa muy interesante en el Consejo de Defensa del Estado, que es que en su nombre se define lo que es, ¿no? Es decir, es un órgano que defiende al Estado. Entonces, eso nos alinea más allá de las ideologías políticas que todos legítimamente tenemos, ¿no? Lo que sí está claro es que defendemos al Estado, ¿no? Y en estos casos, en los casos de delitos que perjudican el erario público o delitos cometidos por funcionarios públicos, las vinculaciones políticas, la transformación de la ideología en una decisión es algo difícil, ¿no? En muchos de estos casos, nuestro ethos, ¿no? Para lo que estamos, le gana a cualquier tipo de ideología siempre. Estamos conversando con Raúl Letelier, presidente del Consejo de Defensa del Estado. Si es que el Ministerio Público les da acceso a la totalidad de las comunicaciones del abogado Hermosilla, que son como 1 millón de páginas, ¿tiene el Consejo la capacidad y también la autonomía para hacerse cargo de un volumen tan significativo de información? A ver, el Consejo de Defensa del Estado no tiene interés en la totalidad de los chats. Es decir, ¿Cuáles son las comunicaciones que les interesan? Nos interesan aquellas que están relacionadas con delitos funcionarios o delitos que generen perjuicio fiscal. Pero ese criterio lo tiene que aplicar la Fiscalía. ¿No lo pueden aplicar ustedes a partir de la visualización total de las comunicaciones, o no? Lo interesante de esto es que nuestra ley obliga al Ministerio Público a entregarnos los antecedentes relacionados con conductas delictuales. Eso es que el perímetro es un poquito más amplio que solo aquellos hechos que constituyan para el Ministerio Público un delito, ¿no? De hecho, nosotros en muchos casos
tenemos algunas diferencias con el Ministerio Público, ¿no? Esas diferencias no serían posibles si no tenemos acceso a muchos más documentos que están relacionados con conductas delictuales, ¿no? Entonces, la ley ahí prevé el hecho de que el Consejo de Defensa del Estado hace un análisis de un material probatorio, de un material de antecedentes que puede ser un poquito más ancho que aquellos que solo el Ministerio Público considera como antecedentes para delito. Perfecto. ¿Y qué pasa con las comunicaciones que podrían estar amparadas bajo el secreto profesional o también comunicaciones que tienen que ver con la vida privada de los implicados? ¿Cómo se hace la diferencia? Bueno, a ver, vida privada es mucho más sencillo que hacer esa diferencia. En secreto profesional yo creo que también es algo sencillo en este tipo de casos, en donde, bueno, no hay secreto profesional cuando hay delito, ¿no? Eso es una regla general que nosotros aplicamos y defendemos, ¿no? Habiendo delito, no hay secreto profesional. Y tampoco hay secreto profesional cuando el abogado es parte del delito, ¿no? Cuando el abogado ya no ejerce una función externa de aconsejar una defensa judicial, sino que aconseja cómo crear un delito o aconseja cómo esconder un delito. Ese consejo no es un consejo profesional, Ahora, sino que es un consejo delictual, es un patrón delictual. Ahí hay una cosa bien interesante que podríamos decir que fue primero, si el huevo o la gallina, digamos. Usted ha dicho no hay delito, o sea, no hay secreto profesional cuando hay delito. Pero ¿cuándo se estima que hay delito? Si uno está buscando, digamos, para que no haya secreto profesional, tiene que haber delito y el delito tiene que encontrarse. ¿Qué tanto esa búsqueda permanente mantiene las cosas sin poder ser publicadas o sin poder ser publicitadas? Bueno, porque todavía no se encuentra el delito. Vuelvo al tema del timing que usted ha mencionado ya 2 veces, que es, a ver, ¿qué tanto una investigación, independientemente de si es el Consejo o son los tribunales, genera condiciones para que haya una respuesta sobre si hay o no delito y por lo tanto se pueda la ciudadanía enterar de lo que está pasando? Bueno, a ver, el secreto profesional está en la misma situación que las conductas que pueden ser delictuales, ¿no? Es decir, para poder saber si hay secreto profesional, es decir, si hay un consejo de un abogado que da un consejo a su cliente en una relación profesional, que eso es lo que está cubierto por el secreto profesional, bueno, hay que saber observar los antecedentes para ver que lo que hay ahí es un consejo, ¿no? La idea de eso es ese tipo de consejos, lo que sucede en la relación abogado-cliente es algo que no puede ser utilizado para la condena. Eso es el secreto profesional, ¿no? Ese ámbito está custodiado por una reserva y no puede ser utilizado. No, el Ministerio Público tiene que tomar otros antecedentes para poder vincular conductas y considerarlas como delitos. La prueba no puede venir del abogado, de la relación abogado-cliente. Para eso se requiere que haya una relación abogado-cliente, y por ende cuando hay una relación de comunidad delictual, eso no es una relación de abogado-cliente, sino que es simplemente una relación, un patrón delictual. Ahí no hay secreto profesional, sino que hay simplemente delito. Los delitos tienen el ámbito de investigación que permite un tribunal, ¿no? Sobre todo en medidas intrusivas, como por ejemplo es esta, que es observar las comunicaciones que tiene una persona con su teléfono. Y entonces normalmente están acotadas a una autorización judicial, ¿no? Ahora, nada obsta a que en esa investigación haya hechos nuevos que aparecen en esa investigación y eso da lugar a otra investigación que requiere nuevamente otra autorización judicial que vaya garantizando de a poco, bueno, esa síntesis entre derechos individuales e investigación criminal. Hay una discusión jurídica sobre si el audio que graba Leonarda Villalobos en esta conversación con Luis Hermosilla y Daniel Sauer es lícito o ilícito como prueba, y es una discusión, digamos, fundamental, porque ahí se origina toda la causa y la persecución penal. ¿Cuál es la opinión del Consejo? A ver, yo creo que no hay tanta discusión en ese caso, ¿no? La discusión se da en los casos en que un tercero graba una conversación de 2 personas que no han prestado su voluntad para ello. Pero cuando uno de los intervinientes graba una conversación
aún sin autorización del otro, bueno, eso no es una prueba ilícita, ¿eh? De hecho, buena parte de los delitos a veces se acreditan de esta forma, ¿eh? Si no, privar de esa prueba en cualquier investigación criminal, bueno, haría imposible muchas otras condenas de delitos, ¿no? A propósito en muchos otros contextos, además. Ya, usted da por 100% lícita Sí, el audio yo como prueba. yo diría que hay muy poca discusión en ese sentido. A propósito de Sauer, el Consejo de Defensa del Estado también es el estudio de abogados de la Comisión para el Mercado Financiero, ¿cierto? Que tiene allí una causa y que determinó en su momento la suspensión de la entidad financiera que tenían los hermanos Sauer. Y allí también se han conocido, y tendrán que probarse, eventuales intervenciones políticas, a través específicamente de un llamado de Andrés Chadwick a uno de los comisionados, Augusto Iglesias, para descongelar en el mercado a esta entidad financiera. ¿Cómo está viendo el Consejo eso y cuáles son las acciones que hay en el contexto de esta arista? Bueno, a ver, lo decidido por la Comisión de Mercado Financiero en ese caso, digamos, no es solo la suspensión, es la cancelación del registro. Y luego la cancelación. Es decir, es la peor sanción que tiene la regulación del mercado financiero, ¿no? Además que es una sanción aplicable a aquellos que además han cometido bueno, casi todo el pliego posible de infracciones, ¿no? Que fue justamente lo que sucedió en este caso, ¿no? Tenemos un conjunto de infracciones que están bastante reguladas. Ahí, bueno, este es un caso en donde se cometieron muchísimas de esas infracciones todas juntas y la decisión fue una decisión de cancelación y además una decisión de multa. Bueno, la empresa además quería operar mientras durase la reclamación a la que interpuso. Pero la suspensión y la cancelación. Y ahí es una suspensión, un poco una suspensión de la cancelación. Y eso desde luego no lo permitimos nosotros y tampoco lo permitió el tribunal. Entonces, en ese caso, este es un caso de defensa de la decisión de la Comisión del Mercado Financiero. Esto es un trabajo que hace también el Consejo de Defensa del Estado, que ya no es la arista penal, sino que es la arista que llamamos contencioso-administrativa, que es defender sanciones, defender los actos potestativos que hace la Administración del Estado. Si hubiera eventualmente soborno cohecho sobre algún funcionario de la Comisión para el Mercado Financiero, ¿qué rol tendría que cumplir ahí el Consejo de Defensa del Estado? Nuestro rol es perseguir delitos funcionarios. Entonces, ese tipo de delitos hipotético, porque en este caso no tenemos ningún antecedente de que eso haya sido así. Delitos de ese tipo son delitos que desde luego interviene el Consejo de Defensa del Estado porque intervienen ahí funcionarios públicos. Y quiero volver sobre algo que le pregunté que no me quedó muy claro. ¿Podría eventualmente el Consejo de Defensa del Estado establecer algún tipo de control cruzado sobre el Ministerio Público, dadas sus facultades establecidas en la ley orgánica? Bueno, a ver, tal como está la ley, hay una especie de control cruzado, ¿no? O sea, la ley ya configura esto, ya pero que haya no un si órgano. el Ministerio Público se niega 1, 2, 3 veces a entregarle la información al Consejo. Sí, desde luego. De hecho, la misma norma que obliga al Ministerio Público a entregar los antecedentes, se pone en la hipótesis de que el Ministerio Público no entregue los antecedentes. ¿Ya? Entonces, le permite al Consejo de Defensa del Estado ir a un tribunal a obligar al Ministerio Público a que haga entrega de esos antecedentes. ¿Y eso es una posibilidad, dado que está en en la varias ley, ocasiones lo han pedido los antecedentes y el Ministerio no se los entrega? De hecho, ustedes ayer, en una señal bastante clara por lo que usted dice, concurren a la oficina del Fiscal Nacional a hacerle esa petición presencialmente, digamos. Lo que pasa es que nosotros hacemos esa petición de antecedentes con cierta opacidad de lo que está pasando en la investigación, ¿no? ¿En qué sentido opacidad? No sabemos, porque No es una están un poco a ciegas. es una investigación reservada. Entonces, luego el Ministerio Público, después de esa petición, puede contarnos un poco y decirnos que, mire, aquí estoy desarrollando este tipo de diligencias y eso obliga a que siga siendo reservada por un tiempo más. Nosotros eso lo entendemos. ¿Y todavía está en los plazos? ¿Todavía es un tiempo razonable? ¿O ya ustedes están con la inquietud de por qué ha pasado tanto tiempo y la Fiscalía no les entrega los antecedentes, cuando además sabemos que ha habido filtraciones a la prensa? Y ustedes se enteran en el fondo de esos nuevos antecedentes por la prensa. Todavía estamos en la situación en que entendemos bien las razones del Ministerio Público de por qué todavía no ha entregado esos antecedentes al Consejo de Defensa del Estado. En algunas de estas investigaciones sí tenemos buena parte de esos antecedentes, ¿no? Entonces, es una investigación dinámica en la cual también vamos
compartiendo la línea de investigación que tiene el Ministerio Público. ¿El Consejo podría eventualmente recurrir a tribunales para hacer efectiva la entrega de los antecedentes y en qué plazo eso debiera ocurrir si es que no se los entregan? Más que un plazo, es en el momento en que el Consejo entienda o comprenda que la no entrega de esos antecedentes no tiene una causa razonable. Porque ahí obviamente que habría una sospecha de que podría haber una intencionalidad de esconderle al Consejo los antecedentes. Así es, pero eso no ha sucedido, ¿no? Ya. Entonces no es una hipótesis que no... ¿No es algo que se haya mencionado en la sesión del Consejo de esta semana, que algún consejero haya levantado esa eventual sospecha? No. Ya, pero no se puede No la descartar. tenemos, no la Ya, tenemos. no la- La ley lo permite, pero hoy en día no la tenemos. Tenemos una excelente relación con el Ministerio Público. Estamos en un contacto fluido con los fiscales a cargo de este proceso. Porque también hay y- fiscales que han sido mencionados en las comunicaciones con Luis Hermosilla y de hecho se ha reconocido, por ejemplo, la fiscal Lorena Parra le envió su currículum. ¿Ese tipo de antecedentes ustedes no los tienen o sí los tienen? Todavía no los tenemos, pero además, de hecho, una de las cosas que conversamos con el fiscal nacional es que en ese tipo de hechos, en los hechos que vinculan a fiscales, es bueno que esa comunicación sea un poquito más fluida y que el conjunto de antecedentes que constituye esa carpeta investigativa, se nos entregue A la brevedad. con más sentido de urgencia y con más sentido de amplitud también. Por supuesto. Lo último que yo quisiera, por lo menos, Fernando, preguntarle, ¿qué le ha parecido porque aquí el mundo jurídico se ha visto sacudido, ¿cierto?, por la gravedad de esta cuestión. ¿Qué le parece la actitud que ha tomado la Corte Suprema, por una parte, y el Colegio de Abogados, que son, actores, por supuesto, principales de nuestro sistema? Bueno, a ver, la Corte Suprema yo creo que ha tomado una decisión muy razonable de abrir un cuaderno de remoción rápidamente, con el objeto de poder investigar rápidamente y profundamente este tipo de actuaciones, ¿no? El Consejo el Consejo del Colegio de Abogados, el Colegio de Abogados también, yo entiendo que ha manifestado su preocupación por este tipo de hechos que son hechos duros, digamos, porque además son hechos que atacan un poco la línea de flotación del Estado de Derecho, que es la imparcialidad de los tribunales, y también tenemos hechos en la fuerza, digamos, en la fuerza pública, por ejemplo, en el caso de la querella que nosotros interpusimos en contra del exdirector de investigaciones, también ahí la fuerza del Estado de Derecho también se ve deteriorada y la imparcialidad también tiene cierto deterioro. Entonces, es bueno reaccionar rápidamente, es bueno reaccionar con los mismos instrumentos de defensa del propio Estado de Derecho y así llegar a una solución correcta Sin rápidamente. embargo, el presidente del Colegio de Abogados duda de la licitud del audio como prueba. Bueno, no, eso no está en lo correcto en eso. Muy bien. Le agradecemos a Raúl Letelier, presidente del Consejo de Defensa del Estado, la conversación esta mañana. Muy buenos días. Gracias.